desde, ¿dónde era? B0 medio a 2B0, ¿no? Y esta presión se mantenía constante en 2P sub 0 por diferencial B, delta V entre B0 entre 2 y 2B0. O sea que esto es 2P sub 0 por 2B sub 0 menos B sub 0 entre 2. O sea que esto es 3 medios de B sub 0. O sea que esto es 6 veces P sub 0, B sub 0. Es el trabajo realizado en la última parte. No, sí, son 4 medios, menos un medio son 3 medios, ¿no? 2B0 menos B0 entre 2. No, esto es 2. Sale de B0 entre 2. Ok. Bueno, ahora lo que sería bueno, ¿qué pasa? Esto es 3 medios por 2, 3 da, sí, tienen razón. Sí, gracias. Ok. Bueno, ahora, lo que sería interesante es mostrar que esta variación de entropía es igual a esta, ¿no? Debiera darnos así. ¿Qué? Es que este trabajo es igual al calor. Es un isoterma, no hay variación de energía interna. El W a lo largo de 3 es lo mismo que el Q a lo largo de 3. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto nos quedó delta S1 más delta S2? Me gustaría que fueran iguales, ¿no? Porque si es función de estado, es NR logaritmo de 2 más más NCB logaritmo de 4. Ajá. ¿Y cuánto vale delta S 3 más delta S 4? La variación de entropía para ir por el camino 3 más 4. ¿Cuánto nos quedó? Nos quedó NR logaritmo de 1 medio más NCP logaritmo de 4. NR más NCP logaritmo de 4. Bueno, pero esto lo voy a escribir así, como menos NR por el logaritmo de 2. Porque el logaritmo de 1 medio es el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 2. Y el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Porque cualquier número elevado a 0 da 1. Ajá. Esto es menos NR logaritmo de 2. Más CP para un gas ideal, CP es CB más R. Entonces esto me queda NCB logaritmo de 4 más N R logaritmo de 2. No, perdón.
Ajá. Y entonces, ¿esto es igual a qué? Ajá. Bueno, pero ocurre que 4 es 2 al cuadrado. Quiere decir que aquí me queda menos nr logaritmo de 2 más ncb logaritmo de 4 más nr por el logaritmo de 2 al cuadrado. Y el logaritmo de 2 al cuadrado es 2 veces el logaritmo de 2. O sea, me queda 2 nr por el logaritmo de 2. Y 2 nr por el logaritmo de 2 menos 1 nr por el logaritmo de 2 me queda 1 nr por el logaritmo de 2 más cb por el logaritmo de 4. Ok. Ok, o sea que esta variación de entropía es igual a esta variación de entropía como debe ser. La entropía es una función de estado. Vaya por donde vaya, la diferencia de entropía entre estos dos puntos, vaya por donde vaya, es siempre la misma. El calor no es función de estado, el trabajo no es función de estado. Muy bien. No está en el libro, pero siempre lo recuerdo. Cuando yo estudiaba, nuestros exámenes eran muy largos, porque tenían una parte escrita y una parte oral. Y cuando tuve que presentar la parte oral del examen, mi profesor me preguntó si le podía mostrar por qué dos adiabáticas no se cortan. ¿No? Porque recuerden cómo dibujábamos el ciclo de Carnot. Lo dibujábamos así. Bueno, perdón, voy a dibujarlo mejor. Dibujábamos las isotermas, dos de la infinita miembros que hay de la familia, y las adiabáticas. Las adiabáticas eran también hipérbolas en este plano, pero de un grado no igual a 1. No eran P por B igual constante, sino que son P por B a la gamma igual constante y tienen otra inclinación, ¿verdad? Entonces, uno las dibuja, distintas isotermas, como curvas paralelas. Es decir, P por B igual constante da la familia de isotermas. Si le doy un valor a esta constante, me da una curva. Si le doy otro valor, me da otra curva. Y así siguiendo.
Y las adiabáticas son P por B a la gamma igual constante. Si le doy un valor a este constante, me da esta adiabática. Si le doy un valor, me da esta adiabática, etcétera, etcétera. Uno entiende bien estas hipérbolas porque son de la forma y igual 1 sobre x. Pero visto, uno puede dar una argumentación matemática de por qué las adiabáticas no se cortan. Pero termodinámicamente, ¿por qué no se cortan? ¿A alguien se le ocurre? Es decir, voy a precisar la pregunta. ¿Por qué no me encuentro con una situación así, de dos adiabáticas que se corten? Porque esta curva ya no es tan evidente como esta. Ya sé, es una familia de hipérbolas, pero sería bueno encontrar un argumento físico y no matemático para decir por qué esas dos adiabáticas no se cortan. ¿Qué se les ocurre? Perdón, vamos a simplificar la cuestión. Ajá, la idea es buena. La idea es buena. Si ya tengo dos adiabáticas que se cortan, puedo con una isoterma hacer esto. ¿Sí? Si hago eso con una isoterma y recorro este ciclo así, ¿qué pasa? Pasa que si esta es la isoterma, por aquí, para una isoterma recorrida en este sentido, ¿qué pasa con el calor? ¿Está entrando o está saliendo? ¿La temperatura se mantiene? No. No. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces de aquí sale calor. Aquí está saliendo calor y aquí ni entra ni sale. Y en este sistema se ha realizado trabajo. Y no puede haber variación de energía interna porque es un ciclo. Entonces, tengo una máquina frigorífica ideal. Entregué trabajo y saqué calor a una única temperatura. Y eso contradice el segundo principio de la termodinámica, como dice ahí mi amigo. Así que en realidad la explicación de por qué las adiabáticas no se cortan porque si llegaran a cortarse, no hay segundo principio de la termodinámica. Porque se puede cerrar un ciclo, bueno, yo lo cerré con un isoterma. Aquí la otra observación que tenía era cerrarlo así. Bueno, está bien, si quieren lo cierro así, pero igual. Estaría convirtiendo en este caso calor que entra íntegramente en trabajo sin otro efecto, sin funcionando con una eficiencia del 100%. Ok, entonces, ¿por qué no se cortan las adiabáticas? Porque si se cortaran estarían contradiciendo el segundo principio de la termodinámica.
A ver, tengo aquí un problema que se tomó alguna vez, no sé la fecha, en algún parcial. Dice, un mol de gas ideal monoatómico. Evoluciona a partir de un estado en que su temperatura, un estado A en que su temperatura es 273 K y la presión es una atmósfera. El gas se expande adiamáticamente hasta un estado B, en el que el volumen se ha duplicado. Luego, y sin modificar la temperatura, o sea, a T igual constante, el gas alcanza un estado C en el que el volumen es igual al del estado A. Por último, y sin modificar su volumen, el gas alcanza el estado inicial A. Considere que R es un dato del problema. Entonces representen un ciclo, dice. Tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 preguntas. A dice, represente el ciclo. Ajá. Entonces, desde un estado A, adiabáticamente duplica el volumen. Ajá, pasa a un estado B. Luego, sin modificar la temperatura, pasa a un estado C con el mismo volumen de A, sin modificar la temperatura. Es una evolución isotérmica, hacia así. ¿Verdad? Sin modificar el volumen, sin modificar la temperatura, me equivoqué, pasa al volumen inicial. Es un isoterma. Y luego, sin modificar el volumen, alcanza el estado inicial A. Esta es la evolución. A, B, C. Ok. Esa es la evolución del gas. Y va en este sentido. Hace una evolución cíclica. Va en ese sentido. El volumen en B es 2 veces el volumen en A. Esto es una adiabática, esto es un isoterma. Ok. Bueno, y conocemos el estado inicial.
Sí, y está más inclinada. Las isotermas son más chatas, las adiabáticas son más verticales. Esta más horizontal, esta más vertical. Esta es la diabática, esta es la isoterma. ¿Recuerda cómo era el ciclo de Carnot? Las adiabáticas más verticales. Ok, bueno, entonces, calcule, empieza a preguntar cosas, represente el ciclo. Calcule la temperatura del estado B. Bueno, lo que voy a hacer es dejarme ir por la diabática para calcular la presión en el estado B. P sub A por B sub A a la gamma igual a P sub B por B sub B a la gamma. Quiere decir que P en B es igual a P en A por B sub A sobre B sub B todo a la gamma. Y esto es lo mismo que P sub A por B sub B es el doble de A. ¿Ah? Quiere decir que me queda P sub A sobre 2 a la gamma. Muy bien, ya conozco la presión en B. Con la presión en B y el volumen en B voy a calcular la temperatura en B. Quiere decir que la presión en B por el volumen en B es el número de moles por R por la temperatura en B. Pero la presión en B, que es la presión en A sobre 2 a la gamma, por el volumen en B, que es 2 veces el volumen en A, esto me va a dar NR por T en B. Ajá. Y esto lo puedo escribir como, si tuviera tiza, esto lo puedo escribir como P sub A, B sub A, esto es, por empezar, 2 sobre 2 a la gamma es 1 sobre 2 a la gamma menos 1, P sub A, B sub A es NR T sub A igual a NR T sub B. Entonces de aquí saco que T sub B es igual a T sub A sobre 2 a la gamma menos 1. Listo, eso es T sub B. Ok. Ahora dice, calcule la presión en el estado C. Voy a borrar todo esto. Ajá, ya tengo la temperatura en B. Ahora, C dice, calcule la presión en el estado C. Bueno, ¿qué hay de C a B? Un isoterma. Entonces, la presión en C por el volumen en A, o sea, el producto de la presión por el volumen en el estado C, tiene que ser igual al producto de la presión por el volumen en el estado A. Perdón, en el estado B. ¿Por qué? Porque va por un isoterma. Entonces, eso tiene que ser igual a la presión en B por el volumen en B, que es 2 veces el volumen en A. Ajá. Entonces, el volumen en A se me va
la presión en C es 2 veces la presión en B, que era la borré, era 2 veces la presión en A sobre 2 a la gamma, creo. Fíjense, por favor, si la presión en B era la presión en A sobre 2 a la gamma, creo que sí. Acá no lo tengo hecho. Ok, entonces puedo calcular la presión en C. Bueno. Ahora pregunta. Calcule el trabajo neto realizado en la evolución total. El trabajo neto realizado en la evolución total. O sea, calcule esto. Ok, ¿cómo hago? Bueno, la manera directa sería calcular el trabajo realizado en la diabática y calcular el trabajo realizado en la isoterma. La suma de los dos, uno es positivo, el otro es negativo, me va a dar el trabajo en el ciclo. Lo que pasa es que el trabajo en la diabática no es tan obvio. No es tan obvio. Entonces, como me piden el trabajo total, no, el trabajo total es positivo. Es positivo porque cuando va hace más que cuando vuelve. Voy a tratar de calcularlo no a partir de la definición. Como me piden el trabajo total tiene que ser igual al Q total. ¿Por qué? Porque no hay variación de energía interna en el ciclo. Y el Q total es más fácil de calcular, porque por acá no entra. Este es el Q de la isoterma, el QBC, que va a ser negativo para la isoterma recorrida en el sentido de la compresión. Y este es el QCA, va a ser un Q positivo. El gas se está calentando sin realizar trabajo. Entonces, eso es lo que me conviene. Me conviene decir, el trabajo total va a ser igual a Q BC más Q CA. Ok. QBC es igual a la integral del trabajo realizado en BC de B a C. Y ese trabajo va a ser igual a la integral de P diferencial B de B a C. Pero como la temperatura es constante, la presión la puedo escribir como nRT sobre V de V, y voy desde 2B sub A hasta B sub A. Porque eso lo dice el problema, que este volumen es el doble. Entonces, eso me queda igual a ¿qué? Eso me queda igual a NR T. ¿Qué T? El T, la T, mejor dicho, la T sub B. La T del isoterma, por el logaritmo de 1/2. Obviamente negativo. ¿Y cuánto vale ahora